Bueno, además del encubrimiento que hay sobre el caso de Benghazi y también el encubrimiento respecto al 11 de septiembre, las 28 páginas y los documentos del FBI de Florida que existen, también hay otro encubrimiento que también está realizándose, pero también puede revelarse en estos días. Y esto tiene que ver con una nueva película, un nuevo documental que se había publicado hace algunos años, pero ahora está circulando muy ampliamente entre el público de habla inglesa, que se llama Homicidio Ilegal, sobre el tema, la cuestión del papel de la corona británica y el MI6 en el asesinato de la princesa Diana. Ahora, aunque esta película presenta evidencia de larga data sobre el choque automovilístico que ocurrió en París en agosto del 97, la película tiene material nuevo al enfatizar el papel del príncipe Felipe en dar las órdenes para el asesinato de Diana y plantea de manera muy prominente la cita famosa del príncipe Felipe, donde él dice que espera poder ser reencarnado como un virus mortal para que aporte a la reducción de la población. Una parte importante de la película tiene que ver con las conexiones nazis del príncipe Felipe, que incluye su educación en una escuela privada patrocinada por los nazis cuando él era joven, y el hecho de que dos de sus hermanas se casaron con oficiales de la SS, y la película presenta una fotografía del joven príncipe Felipe en una marcha fúnebre para un dirigente prominente del partido nazi junto con sus dos cuñados, y ellos ambos vestidos en uniformes nazis. Ahora, un punto probatorio importante que la película presenta, que por cierto se suprimió durante la investigación oficial de la corona británica, es una carta de octubre del 93, escrita por la princesa Diana a una amiga cercana suya, que dice que su esposo estaba haciendo un complot para asesinarla en un accidente automovilístico causada por, abre comillas, una falla de los frenos o algún otro aspecto de manipulación. Ahora, la carta, manuscrita por Diana, se muestra en la pantalla varias veces durante la película, y varios amigos cercanos de Diana, entrevistados, confirman que en efecto ella temía por su vida, tanto por parte del príncipe Carlos como también el príncipe Felipe. En un momento cuando ella empezaba a tener la relación con Dodi Fayad, Diana recibió una llamada amenazadora directamente del príncipe Felipe. Ahora, la película también presenta varios puntos nuevos respecto a lo que ocurrió en los alrededores del choque, que no habían sido los paparazzi, sino que había una luz muy fuerte que cegaba para lograr el accidente o el ataque automovilístico. Y la investigación real encontró que esto no fue un accidente, sino un homicidio ilegal, y que las pruebas de sangre de Henry Paul, el chofer, eran demasiado contradictorios y no funcionaba eso para comprobar que él estaba, según decían, que estaba borracho. Entonces, hay acciones legales pendientes tanto en Gran Bretaña como en Francia, que Mohamed Al-Fayed ha presentado, el padre de Dodi Fayad, y él también figura en la película, donde dice que él piensa que fue el príncipe Felipe que ordenó el asesinato de Diana. Esta película está circulando ahora 3 años después de que se suprimió en buena parte del mundo de habla inglesa. Entonces va a haber mucho impacto sobre esto en el futuro próximo. Ahora, de nuevo, sobre lo que decía antes, es lo mismo.
¿Cómo funciona la historia? Estas cosas se remontan muy atrás. Este acontecimiento fue algo importante en sí, pero parte de un proceso a la vez. ¿Por qué llega a ser algo importante ahora? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el proceso de los acontecimientos como tales, es decir, la historia creó la situación donde se podía suprimir estos hechos. La evidencia estaba ahí, pero no se estaba circulando de manera popular. Y la gente no tenía la intención de creer en eso. Y lo importante de la conducta humana es este deseo por creer o no creer. Esta es la cosa más interesante en todo esto, el deseo por creer ciertas cosas. La gente no se ve movida por los acontecimientos, sino más bien el deseo de creer en esos acontecimientos o en la interpretación de los acontecimientos bajo las circunstancias del proceso de la historia. La historia es un proceso muy largo. Por ejemplo, la historia de nuestra civilización tiene 1000 años más o menos en esa dirección. Empieza esencialmente en el Renacimiento, cuando el Renacimiento creó un nuevo curso, nueva trayectoria de la historia. Es lo que hizo el movimiento renacentista, porque creó la ciencia. La ciencia fue creada en ese momento por el Renacimiento. Toda la ciencia competente europea viene del Renacimiento. El caso de Kepler y sus descubrimientos del sistema solar. Nadie antes había sabido de la existencia de un sistema solar antes de que lo descubriera Kepler. Toda la ciencia competente en cuanto a la ciencia moderna ha dependido de una estructura de los descubrimientos de Kepler respecto al sistema solar, de su existencia. Y es similar con otros acontecimientos. El papel de Leibniz. Leibniz tomó lo que había venido de esos procesos e hizo de eso todo un paquete. Y eso conformó la historia. Luego se llegó a un nuevo momento de la historia, en la historia de la ciencia física, a principios del siglo XIX. Pero con otros científicos parecidos a Kepler. Y luego hubo un proceso al principio del siglo XX. Y ya para esa fecha una guerra mundial se estaba gestando, a la vez que la idea de la ciencia se destruyó, específicamente en todo el mundo, porque ya no se usaba la ciencia, sino que se utilizaba la deducción, las matemáticas, pero no la física. Entonces, este proceso de eliminar el uso de la ciencia o suprimirlo de manera gradual, por ejemplo, la mayoría de los científicos hoy son incompetentes. ¿Por qué? Porque no son científicos. Entonces, lo que pasó en ese entonces es que hubo después el asesinato de John Kennedy. ¿Qué pasó con eso? Bueno, después de ese asesinato, toda la economía de Estados Unidos, desde ese momento, desde la muerte de Kennedy y a principios de esa guerra en Indochina, que fue un error terrible, un error intencional, pero el asesinato de Kennedy se realizó para permitir que se iniciara la guerra de Indochina y luego el proceso del narcotráfico que se impulsó. Entonces se inicia un proceso de degeneración. Y eso a veces es de generaciones enteras, porque tenemos niños hoy día bajo las dos presidencias más recientes y los niños jóvenes hoy no tienen la capacidad intelectual que tenían sus padres, y ellos a la vez tienen una capacidad intelectual inferior a la de sus abuelos. Así que estos hechos se juntan. Ahora, también hay grandes gastos de dinero por parte de Wall Street, pero la gente que trabaja ya no están trabajando. La gente empleada no se les paga ya. Recientemente ha habido una eliminación de todo tipo de apoyo. El mundo está operando bajo la política del imperio
británico, la monarquía británica, de genocidio, cuya intención es reducir la población, como dice la reina, de 7.000 millones de seres humanos aproximadamente, a menos de 1.000 millones de seres humanos. Y lo que está ocurriendo con la fracturación hidráulica, el fracking en Estados Unidos, eso es genocidio. Forma parte del proceso de genocidio. Lo que pasa en Texas, lo que no se está haciendo en Texas también. Lo que pasa con todas nuestras políticas bajo estos presidentes más recientes. Entonces lo que pasa es que se llega a un punto en que todo el sistema está por entrar en una crisis y hay un cambio ahora que está ocurriendo donde ese cambio va en contra de la región del transatlántico y la región del progreso ahora se ubica en la parte del Pacífico, de Rusia hacia el Pacífico. Es ahí donde todavía existe el progreso. Entonces, hay todo este periodo, que es un periodo homogéneo, en que uno puede pronosticar la historia si uno ve todas las cosas que están ocurriendo en el proceso de la historia y ver cómo evoluciona el comportamiento en este periodo. ¿Por qué salió este asunto sobre el caso de ella? Porque el momento ya era apropiado. Ya había madurado la situación. No por algo mágico, sino porque el Imperio Británico ahora es un fracaso. Se está desintegrando. Se le odia. Y por lo tanto, de repente, el gran Imperio Británico, la gente admira este gran imperio, elogian a la reina, elogian a todos estos tipos, pero ahora van en una dirección contraria. ¿Y por qué cambió eso? ¿La opinión popular? No, realmente no fue la opinión popular, porque la gente piensa que piensa de manera independiente. Dice, yo opino, pero en realidad no es su opinión. Muy poca gente tiene honestamente su propia opinión. La opinión que dicen tener es la que ellos han recibido casi por un embudo y ni saben que lo tienen, pero encuentran que piensan algo y uno le dice al otro, bueno, creemos lo siguiente, creemos esto. Y estos tontos, ¿qué creen? ¿Por qué creen algo? Creen algo porque los acontecimientos y su trayectoria los han empujado en esa dirección y reaccionan de manera acorde. Y el complejo de los acontecimientos es lo que conforma eso. Y estamos en eso por eso. Y por eso yo tengo cierta confianza de lo que puede ser el futuro de la humanidad.